frágiles, son débiles, somos bastante necesitados. Cada día vienen nuevas pruebas, nuevas dificultades y en este mundo vamos a tener aflicción siempre. Eso lo dijo Jesucristo. Yo no puedo cancelar lo que Cristo dijo. A uno le gustaría decirle a la gente, mire, de ahora en adelante ya no hay problemas, porque los problemas en la vida del ser humano continúan y van a continuar. Por la dureza de corazón del ser humano, sí. Por la avaricia del ser humano, sí. Por la envidia del ser humano, sí. Y por muchas otras más razones que pudiéramos enumerar. Y como hay problemas, entonces nuestro corazón también se pone un poco triste, afligido, lloroso, enfermizo, se le sube la presión, se le baja la presión. En fin, hay un montón de situaciones que ocurren al interior de las personas. Pero qué bueno que en nuestra vida también, aparte de tener dificultades, tenemos la presencia del Espíritu Santo. En la dificultad, en el problema, en la batalla, en la lucha, también los creyentes tenemos soporte. El Señor está con nosotros. La presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Bueno, sí, no como en 4 ahí por lo menos, pero tenemos que animarnos, hermanos. La presencia de Dios está en usted. A eso sí, porque es creyente, porque ya aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Y las batallas que se libran en el mundo son diferentes cuando tenemos a Cristo. Los acontecimientos que han venido los últimos días aquí en Santa Rosa han sido impactantes. Mucha gente sufriendo, muchos corazones angustiados, muchos jóvenes que no tienen, que están buscando la respuesta a lo que ha pasado. Algunos buscando medicinas para poder controlar su ansiedad, su preocupación. Y no es para menos lo que pasa. Y nosotros en unos días hemos estado estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hemos visto que esta carta arranca con palabras como estas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra como que cobra vigencia cuando entramos a acontecimientos. No es que somos existencialistas y que la palabra de Dios solo es palabra de Dios cuando nos pasan problemas. Pero sí es cierto que nosotros la percibimos mucho más en medio de las dificultades. ¿Qué podemos decirle a las personas cuando están en una crisis? Si no es tener la palabra de Dios en la mano para hablar. Y ojalá que las personas se dejen consolar, porque el tema de la consolación es como de dos vías. Dios quiere consolar y Dios manda consolación, pero yo estoy acá. Yo debo decidir si acepto la consolación de Dios o me quedo peleando con Dios. Bueno, Dios, consúlame, está bien, voy a humillarme delante de ti y acepto tu voluntad. O me dedico a pelear con Él toda la vida. Y como no puedo negociar ese asunto de que Dios espera que yo reciba la consolación, entonces vengo a caer en depresiones, ansiedades, batallas interiores en nuestro corazón, esa revolución que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, eso que no nos deja dormir. Muchas personas, y algunas veces yo les acompaño, 3 de la mañana despiertos, y yo les decía, hermanos, nunca estemos diciendo que Dios nos despierta a las 3 para que oremos. Dios quiere que estemos dormidos, si para eso nos dio la noche. No, pero es que Dios me despierta para que ore. Esa es mi excusa para el asunto, pero es probable que estoy lleno de preocupaciones y estoy estresado y estoy con dificultades que no he resuelto, y eso me hace volver a no dormir, y más bien estar recurriendo en ese a punto de no dormir, no disfrutar lo que Dios nos dio para el descanso, y levantarme con los ojos todos necios que no quieren abrirse, pero porque en el día sí quiero dormir, pero cuando me acuesto ya no. ¿Qué pasa con nosotros en nuestros corazones? Definitivamente estábamos preguntándonos, ¿y qué es lo que pasa
Es la dureza de corazón de nosotros, los creyentes. Nosotros somos duros de corazón, aunque no nos damos cuenta. Por eso es que nosotros no podemos conciliar lo que nos pasa en nuestra vida espiritual y decir, bueno, entiendo lo que está pasando. Esto viene de Dios, se lo permite y Dios nos dará una salida. Si en este momento no la tengo, la habrá, pero quiero descansar y me duermo. Pero no podemos hacer eso. Terminamos tomando pastillas y volviéndonos adictos a pastillas porque si no la tomamos no nos dormimos. Es triste ver a muchas personas y mayormente con la edad que va avanzando la adicción a las pastillas, y es que el paciente o hermano o hermana mayor de edad, si no le dan esa bendita pastilla, es como que le han condenado a la muerte. Y exigen y gritan y le meten las uñas a las personas porque están exigiendo su pastilla. Eso pasa, nos llevaron a ese camino, digo yo, nos llevamos tal vez, porque no estamos aceptando lo que Dios hace para nuestras vidas, o permite para nuestras vidas, o lo que quiere proyectar por nuestras vidas, no queremos nosotros, porque nos duele, porque Dios nos falló, porque Dios hizo algo que no nos gusta. Y le reclamamos y seguimos pataleando toda la vida. Ojalá que al seguir leyendo la palabra, entendamos los propósitos de las pruebas en nuestras vidas. Dios nos da consuelo por medio de su palabra. Sus siervos, utiliza a sus siervos, pero los siervos de Dios deben utilizar o debemos utilizar la palabra del Señor. Hoy le decíamos a una hermana que tuvo tantas consultas en medio de la crisis que ha venido. ¿Qué le dijo? ¿O qué tenemos que decirles? Los creyentes tenemos algo que decir, tenemos la palabra de Dios. Podemos consolar con la palabra. Los otros tienen la palabra y la pueden usar, pero no es igual el impacto que cuando va de una persona que sí está tomando la palabra en serio. Bueno, hoy avanzamos, nos quedamos hasta el versículo 5 apenas, hemos tenido algunos paréntesis en los últimos días, pero vamos a ver si le damos continuidad a esto. El consuelo que Dios nos da por medio de sus siervos. Primero hay un mensaje de paz y gracia en los primeros 2 versículos, pero luego nos habla de consolar a otros con la consolación que Dios nos da. En esos días yo les preguntaba, hermanos, ¿quién de ustedes ha pasado por una prueba? Y la mayor parte levanta la mano. ¿Quién ha sido consolado por el Señor? Y los que hemos sido probados hemos sido consolados por el Señor. Pero ¿cuál es el propósito de que seamos consolados por el Señor? Hay que consolar a otros, porque los únicos que tenemos problemas somos nosotros. No somos los únicos. Los problemas son grandes en el mundo y usted y yo no somos los primeros que tenemos un problema. Lo que pasa es que cuando estamos en un problema pensamos que solo nosotros, pero son cantidades de personas, miles o millones de personas en crisis. Entonces, si el Señor quiere que consolemos a otros, pues el proceso sigue en los versículos 6 al 11, diciéndonos esto, que podemos recibir ese consuelo aprendiendo de la prueba a confiar en Dios. ¿Para qué la prueba? Es una lección en nuestra vida, es una enseñanza que debemos atesorar para todo el tiempo, no solamente para ahora. Dice el versículo 6, pero si somos atribulados, 2 Corintios 1:6, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Solo los hermanos en Corinto sufrían? Aquí dice que Pablo también sufría. Tribulación es una palabra que tiene relación con crisis. Cuando nosotros nos sentimos atribulados es porque hay una crisis emocional que vino a nuestra vida. ¿Cuál es la razón por la que vino esa crisis? Perdimos económicamente, un negocio nos salió mal y nos hundimos porque invertimos con gran esfuerzo
confiamos en que íbamos a ganar mucho, pero no ganamos, más bien a vender las vitrinas y a vender los asadores de carne o algo que uno hace, como uno intenta esfuerzos. Y claro que a uno no le gusta, porque uno emprende y uno quiere hacer las cosas en temas económicos. Pero se enfermó. ¿Quién nos enferma? Dijo Pablo en alguna parte ahí. ¿Quién nos enferma? Yo también me enfermo, dice Pablo. Todos tenemos en la vida crisis, pasamos crisis. Y no es asunto de que porque somos cristianos o no somos cristianos. Estudia a la gente, ustedes se van a dar cuenta que crisis tienen todas las personas. Atribulados son todos. Pero nosotros tenemos la diferencia de entender que la crisis nosotros la libramos en la mano del Señor. No es con nuestro esfuerzo, no es con la gran sabiduría que tenemos, pero yo sí vencí. No, si nadie vence sin la mano del Señor. Es el poder del Señor el que nos ayuda a salir. Nosotros somos, dice, y la palabra somos es en presente. O sea, Pablo estaba sufriendo. Y luego manifiesta propósito. Y entonces, ¿para qué estoy sufriendo? Para que ustedes sean consolados. O sea, maduro o voy a crecer, voy a aprender de la prueba y voy a compartir con ustedes porque lo que me pasa a mí les va a ayudar a ustedes también. Por eso muchas personas hablan tanto del testimonio para ayudar a otros. Porque lo que le ha pasado a uno puede ser lo mismo para otra persona. Y la respuesta que damos siempre tiene que ir con lo que Dios hizo, no con lo que nosotros hicimos. Es para vuestra consolación. Y si hay algunos que no son salvos, deberían conocer a Cristo, deberían recibir el perdón de pecados y la vida eterna, porque esa es una ocasión también para que lo conozcan a Él. ¿Cuántas personas han conocido a Cristo en medio de una prueba? Quizá usted es uno de esos testimonios, que estaba en una situación de que ya no podía y alguien le dijo, mire, a usted solo le queda esto, que ya intentó esto y no pudo salir de ahí. ¿Qué le queda? Bueno, si ya lo probó todo, yo quiero darle lo que yo probé y lo que yo tengo. Cristo, salvación. El mensaje llega a esas personas, pero debemos ser cuidadosos también que muchas personas no reciban o digan que reciben a Cristo para salir del apuro del problema. Ese es un peligro y es algo que está ocurriendo mucho hoy, que las gentes quieren dicen que reciben a Cristo, pero más están enfocados no en sus pecados, sino en la dificultad que están enfrentando y que quieren salir de allá como sea, a como sea. Es que ya probé con esto, mire, fui un brujo y no me resultó. Busqué un consejero, esos que hablan por la radio que parecen árabes, y no me resultó. Busqué el otro lado, mira, está rude, he comprado y he puesto de todo en la casa y no pasa nada. Pues probemos con Cristo. No, no es de probar. Es que uno debe tener una convicción de que es un pecador. Y si tiene la convicción de que es un pecador, la decisión va a ser correcta. Pero si solo es porque necesito un consuelo o una ayuda, eso puede llevar al error, a la equivocación personal. Entonces Pablo dice, yo soy atribulado, pero lo que me pasa a mí le va a servir a ustedes. Si somos consolados, soy atribulado en el presente, soy consolado en el presente, es para ayudarles a ustedes. Y vuelve a tomar el tema de la salvación y enlaza la salvación con la última frase, la cual la salvación se opera, o la consolación también, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y aquí nos preguntamos, ¿cuál es el creyente que no sufre? Aunque sea poquito. Casi todos los creyentes en algún momento sufrimos. Algunos es que, bueno, hay quienes lloran rapidito, otros que no lloramos y que nos hacemos los fuertes, pero pruebas hay, batallas hay. Más adelante vamos a ver cómo Pablo sufrió por la predicación del Evangelio, porque si Pablo sufrió
Fue por la predicación del evangelio. Feliz estaría Pablo siendo un fariseo y capturando cristianos y golpeándolos y metiéndolos a la cárcel. Feliz hubiera estado Pablo, pero Dios lo llamó. Dios lo llamó para ser el misionero, el hombre que llevaría el evangelio a los gentiles, a predicar el evangelio, y por esa causa Pablo estaba sufriendo. Si Pablo y sus amigos se hubieran acobardado, se hubieran corrido, hubieran dicho este asunto del ministerio evangelístico no es para nosotros, el evangelio no habría llegado a muchos lugares, porque Dios quería a Pablo como su instrumento. Pero si Pablo hubiera sido como cualquiera de nosotros, hubiera dicho, yo mejor me quedo en la casa tranquilo, ¿por qué tengo que estar sufriendo? Hay que vean, eso si se quieren salvar o condenar, pero yo aquí la voy a pasar feliz en mi casa. Pero cuando Dios llama, y hoy hablábamos justamente de ese tema de llamado de Dios con los muchachos, cuando Dios llama, Él se va a encargar de ir arreglando el camino. Y si tenemos que sufrir, igual el Señor va a arreglar el camino, porque Él se encarga de llevar adelante a los que llama para que les sirvan. Nosotros sufrimos para que ustedes sean consolados, dice Pablo ahí. La vida sin sentido, la vida en derrota, la vida tirada a la desesperación, no se puede levantar sin Cristo. Afirme su fe en Cristo. Revísese si realmente tiene a Cristo. Ponga su vida delante del Señor así como está para ver, ¿realmente yo tengo a Cristo? ¿Es mi Salvador Cristo? Pero es que solo en derrota paso. No voy a seguir en derrota si mi fe está creciendo en el Señor. No vamos a ser derrotados, desesperados. ¿Por qué? Porque si algo trae consolación para la vida de nosotros es el Evangelio. El Evangelio. El vil pecador, malvado pecador, con todas sus cargas, y aún con todo su dolor puede venir arrepentido a Cristo y las cosas cambian. Pero las cambia Él, no es usted ni yo, porque Él empieza a permitir que nosotros seamos consolados. ¿Sufrió Cristo? Cristo sufrió, afligido fue, desechado, despreciado. ¿Pablo sufrió? Pablo también sufrió persecución y hasta la muerte por predicar el evangelio. Los discípulos también sufrieron por predicar el evangelio y la mayor parte de ellos, menos Juan, se dice que murieron martirizados. Pero miles y miles de creyentes han muerto y sufrido por la causa de Cristo. Por eso preguntaba si Pablo se hubiera corrido, ¿qué hubiera pasado? No se corrió. Y eso lo menciono porque dije que el evangelio trae consolación. Cuando a uno le predican el evangelio, cuando uno empieza a entender el evangelio, la verdad es que puede caer en un desconsuelo porque dice, bueno, entonces la situación no es nada fácil para mí. ¿Qué voy a hacer ahora? Usted es un condenado, usted está perdido en el infierno. ¿Qué hago ahora? Estoy desesperado. Bueno, de esa desesperación solo Cristo nos saca. Por eso el evangelio, dije, trae consolación. El sufrimiento de Pablo entonces valió la pena, porque muchos, a través de la historia, por el ministerio del gran apóstol Pablo, han venido a Cristo. Y quizás nosotros somos resultado de ese gran esfuerzo que en algún momento ellos hicieron. Y es que hay una cadena ahí en este versículo que es como una bendita cadena de creer, sufrir, creer. Siempre tenemos que seguir creyendo en el Señor a pesar de las dificultades que pudieran pasar en nuestras vidas. Pero sigue diciendo en el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Alguien dice que cuando uno está pasando una situación difícil es donde encuentra los verdaderos amigos. ¿Será cierto eso? O podemos decir como hermanos, mejor, cuando estamos en una crisis, encontramos a los que son hermanos amigos de nosotros. ¿Cierto?
Puede ser, y así debería ser. No había duda que en el apóstol Pablo que los hermanos no iban a claudicar en la lucha, o sea, nos iban a dar por derrotados. Tiene esperanza en ellos. Yo creo que cada persona que predique el evangelio y que se dedica a consolar a otros, esperaría que las personas se mantengan firmes. Porque ese es el propósito de la consolación. ¿Por qué queremos consolar personas? Porque queremos que estén firmes. Porque están derrotados, afligidos, desesperados, angustiados. Ya no saben para dónde ir, pero nosotros tomamos de la mano a esa persona y le hablamos de lo que el Señor dice en su palabra, y entonces ellos pueden levantarse. Los creyentes deberíamos permanecer siempre firmes en medio de la lucha. Siempre firmes, y cuando se trabaja es para eso. No estamos pensando en tener como siempre a los hermanos en debilidad, que todo les desconsuela, que todo les hace apartarse del Señor porque creen que no tienen el suficiente soporte. El suficiente soporte para todos los creyentes sigue siendo Cristo. Si usted se pone a ver a los hombres que le ayudan, puede ser que en algún momento le fallen, y cuando nosotros fallamos, usted va a decir, bueno, pero qué lástima. Yo esperaba que hicieran más por mí, pero no hicieron más. Lo más que había que hacer por usted ya lo hizo Cristo también. No vamos a claudicar, debemos estar firmes. Los creyentes deberíamos seguir siempre firmes en nuestra vida cristiana hasta el día que Cristo venga. Hasta el día que Él venga por nosotros. Una buena característica de los cristianos es que estamos aprendiendo a acompañarnos en las aflicciones. Encontrar a un hermano en aflicción nos da la oportunidad de mostrar nuestro amor a Cristo, y también nos da la oportunidad de mostrar nuestra comunión como cuerpo. Como he dicho antes, no es necesario estar con los hermanos en las celebraciones, pero es importante estar con ellos en el sufrimiento, aunque sea en oración. Y uno dice, aunque sea, pero la oración sí ayuda, sí fortalece, sí anima la vida de las personas. El Espíritu Santo nos consuela y nos ayuda con el propósito de que consolemos a otros, porque Dios quiere que los creyentes seamos firmes y que seamos buenos compañeros en la tribulación, buenos compañeros en la consolación. Hay días que pasan tantas cosas que uno no sabe a quién acompañar en algún determinado evento. Pero bueno, lo poco que podemos hacer es para ayudar a esos hermanos que se levanten y orar por los que no podemos acompañar en cierto momento. Pero tenemos que ser buenos compañeros en la tribulación, buenos compañeros para consolar a los hermanos. Y sigue avanzando en el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo es el que empieza hablando de consuelo. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes necesitan ser consolados por el Señor. Hermanos, hay que ser compañeros en la tribulación, apoyarnos. Pero como ahí algunos lo acusaban a Pablo, como algunos estaban pensando que Pablo no hacía las cosas porque no quería, porque pensaban que Pablo era mentiroso, porque Pablo dijo que les iba a visitar y no llegó, entonces empezaron ellos a juzgar, a criticar a Pablo. Hermanos, sepan que si las cosas que no he hecho, esas cosas que no he hecho no las hice porque yo soy un negligente o porque ustedes no me importan. Nosotros también hemos sido impedidos de hacer todo lo que queríamos. Y usa una palabra ahí, fuimos abrumados. Cuando una cosa sobre otra viene a la vida de uno, uno está abrumado. Digamos que usted está en su trabajo, tiene que cumplir las metas de su trabajo, pero le llaman, mire que por tal lugar está pasando tal cosa y lo necesitan a usted, pero tiene este trabajo y ahora tiene que ver esto, pero
Si está pensando cómo ir allá y le vuelven a llamar, mire, pero también ocupamos que usted haga esto y lo otro. Y eso es estar abrumado, está una cosa sobre otra que uno ya no sabe para dónde correr, para dónde salir, cómo resolver. Pablo dice que estuvo en una condición así. O sea, más allá de nuestras fuerzas, no podíamos hacer todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Era demasiada la carga que teníamos. Cuando estuvimos en Asia, hubo todo ese tipo de problemas. De tal modo que Pablo se sentía ya como muerto. Toda la carga y las amenazas de todos los enemigos. Francamente, podría ser como un estado ya casi depresivo el decir, de modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, hermanos, dice Pablo, les voy a contar acerca de mi sufrimiento en Asia. No dice específicamente ahí en el versículo en qué lugar. Fuimos abrumados sobremanera más allá. Es una prueba fuerte y reciente, no es una prueba vieja. Él no viene acumulando los dolores de otros momentos en este versículo, está hablando de lo que le pasó allí. Una prueba fuerte. Si los hermanos están sufriendo, no sufren solo ellos. Deben saber que Pablo también sufre. Deben saber que Pablo también está pasando por difícil situación. Cuando menciona Asia, no se refiere a todo el continente asiático, sino a la parte occidental, allí por el Asia Menor, allí por donde más o menos creo que podríamos ubicar Turquía hoy, por esos lugares. Pablo sufrió ataques personales. ¿Y a cuál ataque personal se refiere aquí? Pues puede ser que Pablo venía sufriendo persecuciones. En Hechos 19, 23 al 42 relata una historia, un gran alboroto que se armó en Éfeso porque Pablo estaba predicando ahí que le había echado a perder el negocito a Demetrio el platero, que hacía templecillos de Diana y figuritas de Diana para venderle a los paganos en la ciudad de Éfeso. Y Demetrio se indignó y Demetrio organizó una turba para que fueran a buscar al que le estaba echando a perder el negocio. Y el pueblo decía, no, nos está echando a perder. Grande es Diana de los Efesios, y ya saben ustedes cuántas veces repitieron ahí, grande es Diana, por 2 horas consecutivas. Y Pablo ahí también sufrió, también fue amenazado. O tal vez estamos hablando de la enfermedad que Pablo cargaba, una enfermedad que era probablemente crónica. No siempre se dice con exactitud cuál era la enfermedad de Pablo, pero algunos dicen que problemas en la vista, porque en algún momento en la carta a los Gálatas se escribe, mirad con cuán grandes letras os escribo. Es bueno, para que mire mejor, así como uno ya usa una letra más grande, porque quiere ver bien. O para dirigirse a un sordo, mirad o escuchad con cuán grandes gritos te hablo, algo parecido, porque uno está con un problema de salud. Probablemente Pablo estaba con un problema serio en su vista, no lo sabemos, no dijo detalles, pero lo importante es que Pablo estaba afirmando, estaba contando que como creyente también sufre tribulaciones al grado que ya no aguantaba y pensaba que el día de la muerte había llegado. ¿Usted se ha sentido alguna vez abrumado o abrumada? ¿Angustiados que ya no puedo más? ¿Han sentido que la vida está a punto de irse? ¿Que ese hilito del que cuelga la vida se va a cortar en un instante? ¿Qué ha hecho en esos momentos? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha sentido como que ya no puede más? Se derrumba en la cama. Bueno, Señor, si quieres, llévame hoy. O dice, vayan a comprarme el cajón porque creo que en unas 2 horas ya no voy a estar aquí. ¿Qué hacemos? También pasamos algunas pruebas grandes, pero no debemos dejar que las pruebas nos lleven al punto de decir, estoy deprimido.
Porque nosotros tenemos la fortaleza de Dios, tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad también para salir de eso. Y que Pablo realmente era como un condenado, según lo que dice el versículo 9. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y ahí menciona otro propósito. ¿Para qué tuvimos esa sentencia de muerte en el versículo 9? ¿Para que no? Ay, antes ya le agarramos el hilo otra vez al asunto. Hay propósito en estas cosas. Cuando nosotros no enfrentamos alguna dificultad, confiamos más en nosotros mismos. Todo ser humano es así. Hay gentes que cuando están en una crisis, no, que yo hoy sí confío en Dios, que hoy voy a ir a todos los cultos, que no me voy a perder reunión, que cuando vayan a evangelizar voy a estar con ustedes, que voy a dar esto, que voy a dar lo otro. Bueno, pero pasó la crisis. ¿Y cuando pasa la crisis? Dios ya, ahí espérate, cuando venga otra crisis te voy a buscar. Empezamos a confiar en nosotros mismos cuando todo parece ir bien. Solo cuando le necesitamos le buscamos. Y el Señor permite la prueba para los creyentes a fin de que aprendamos a no confiar en nosotros mismos. ¿En quién deberíamos confiar entonces? Ahí dice, en Dios. Dios que resucita a los muertos. Yo estuve a punto de morir y allá no soportaba. Estuve como bajo la sentencia de muerte, pero Dios está conmigo. Era tanta la prueba que él seguramente se sentía como esos condenados a muerte que ya están en el paredón, ¿cómo se llama? En el último cuarto, ya para pasar directo a que los maten. En el corazón de Pablo había un sentir de muerte. Él percibía que la muerte estaba rondando ahí. Y Dios permitió que Pablo pasara por esa circunstancia para que deje de pensar en Pablo. ¿Por qué nos echamos nosotros a sufrir tanto en la prueba? Porque pensamos en nosotros. Porque somos nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer? Pero debemos considerar que las fuerzas de Dios son superiores a todo esfuerzo humano. No es mi fuerza, es la fuerza de Dios la que me ayudará a salir adelante. Las fuerzas de Dios son superiores a las suyas y a las mías. Entonces, cuando estamos tirados ahí en la desesperación que ya no podemos, es porque hemos estado luchando nosotros. Pero le vamos a hablar al Señor y le vamos a decir: Señor, ya no quiero más luchas por mí mismo. Quiero que tú me acompañes en esta batalla. Porque en Dios está toda la potencia y dice, Él resucita a los muertos. Todo el poder de Dios está allí. Y si yo estoy a punto de morir, Él me puede resucitar. Él me puede levantar. Si usted está en la crisis que dice, ya no puedo más, Él es el que resucita a los muertos y usted todavía no ha muerto y lo puede levantar del estado en que se encuentra. ¿Sí? Él tiene ese poder y esa fuerza para hacerlo porque todo el poder de Dios está en Cristo. Dios es el que resucitó a Cristo por su poder. Dios es el que le levantó de los muertos por su poder. Dios es el que está con nosotros como creyentes. Todo creyente que pasa por tribulación entonces deberá entender que es para confiar más en el poder de Dios. Si la muerte es una grave amenaza, confiamos en Dios. Él es el Todopoderoso. Él tiene poder para resucitar. Él es la única esperanza para el que sufre. ¿Qué le decimos ahora a las personas que están en crisis? Confía en el poder de Dios. ¿Cómo puedo confiar en el poder de Dios? Por medio de Cristo. Pero si yo ya tengo a Cristo, entonces crea lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida y vamos a crecer en la fe para que el Señor le ayude a usted a estabilizarse. Mucha gente hoy va a necesitar de sus palabras. ¿De usted? ¿O de mí? ¿Cómo vamos a hacer? Pues aquí estamos viendo. Dios permite las situaciones
para que la gente deje de pensar en sí mismo. No es por nada, pero un joven por lo general siempre piensa en sus fuerzas, en sus capacidades. Pero Dios en un momento nos hace frenar y nos dice, miren jóvenes, miren muchachos, ustedes no son solos. Tienen que creer y confiar en Dios también. Él es el único que nos va a sostener. Todo creyente, si la muerte entonces amenaza, confianza en Dios. Él tiene poder para levantarnos, a usted y a mí, con el propósito de que otros que están caídos sean levantados también por la gracia de Dios. Y ahí lo dice en el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Mire, pasado, presente y futuro están en un solo versículo aquí. Pasado, presente, futuro. ¿Cuál es la primera palabra en pasado? Nos libró. ¿Cuándo? Cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Nos libra. ¿Cuándo? Hoy Dios está comprometido con nosotros también. Estuvo comprometido con Pablo, estuvo comprometido con los corintios y sigue comprometido con su iglesia hoy. Y hacia el futuro, ¿qué dice? Nos librará. Esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces la esperanza y la confianza del Señor sigue puesta en las manos del Señor. La salvación no es algo que descansamos en nosotros. La salvación está por el poder de Dios también sostenida. Ya nos perdonó, nos sigue librando y ahora en el camino a veces empolvamos los zapatos, pero ahí está el Señor diciendo hay que limpiar esos zapatos y solamente, figuradamente hablando, la sangre de Cristo es la única que limpia nuestros pecados. Y hoy Dios está trabajando en usted y seguirá trabajando en usted en ese sentido. Por eso cuando un creyente viene al culto y trae una carga de pecado, hay que ir al Señor. Yo cuando una persona me dice, mire, fulano de tal no debería entrar a la iglesia porque es pecador, ahí me preocupa mucho la gente. Porque entonces nosotros no estamos aquí para ayudar a los pecadores. Dios no nos llamó para eso, sino para que expongamos nuestra santidad y que nos veamos como los mejores. Pero Dios permite que uno con su carga de pecados llegue al grupo de los hermanos y oiga el mensaje y reaccione, recapacite, se reconcilie, pida perdón por el pecado y lo demás queda en las manos de Él. Ya nosotros no tenemos nada más que hacer porque es Dios el que hace esta labor. El poder de Dios. Libró en el pasado, libre en el presente, libre en el futuro. Si pensamos en la lucha de Pablo en Éfeso, Dios, después de todo, siempre fue el que lo libró. Cesó el alboroto y lo que hubo es paz entre los hermanos. Dice Hechos 21 que después de todo Pablo llamó un día a los hermanos y dijo, bueno, me voy. Ya trabajamos con ustedes, ya pasé peligros aquí, ahora me despido. ¿Y qué hubo ahí? Ya no alboroto, sino que Pablo exhortó y abrazó a los hermanos y se despidió, porque ahora sí podía seguir el camino para Macedonia. El Señor lo libró. Igualmente, si fuera hoy, igual Dios libraría a Pablo y en el momento final Dios lo libraría de todo mal, porque ya está claro que el creyente ha sido perdonado de sus pecados pasados, presentes y Dios sigue trabajando en el futuro. Es la misma convicción que debemos tener nosotros. Ninguna persona que cayó en pecado debería decir, yo ya no tengo esperanza. Este desconsuelo mío es que yo vuelvo a caer al vicio y sigo en la maldad porque ya no tengo esperanza. Al contrario, si es verdadero creyente debe saber que Dios siempre estará ahí para librarlo, aún de la misma muerte. Si por su vicio, su maldad, su pecado cayó en esa desgracia, Dios todavía sigue queriendo trabajar por usted. Bueno, y el versículo 11 dice, cooperando, ya esta es una labor de cooperativa
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Miren lo que me pasa a mí, Dios me ha librado y ustedes han estado presentes ahí. ¿Cómo lo han hecho? Oración. Oración. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que muchas personas, o por muchas personas, sean dadas, gracias a Dios, a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bien, Pablo sufre, el pueblo sufre, pero Pablo puede consolar porque él ha pasado una crisis también y él dice, no son solo ustedes, somos todos. Pablo da por hecho que los hermanos estaban orando por él. El ministerio de toda una iglesia necesita cooperación en oración. La oración debe ser una práctica diaria de nosotros. Orar unos por otros, cooperar. Porque un hermano en su batalla dice, agradezco a la iglesia que ora por mí, porque siente esa satisfacción de saber que no está solo en la crisis, no está solo en su lucha, en su batalla. Y hay que saber que la oración es permanente por una razón. La prueba no viene solo para algunos o por algunos días. Las pruebas vienen algunos en general para todos. Y en la tribulación o sin ella, siempre debemos orar unos por otros. Orar por quienes sirven al Señor. Orar por todos los que están involucrados en la tarea de consolar, ayudar, servir a otros. Muchos creyentes estaban atacando a Pablo. A lo mejor ellos no estaban orando por él o a la vez que lo criticaban oraban por él. No sabemos. Pero si estaban orando por Pablo, él está reconociendo su apoyo y espera que muchas personas se sumen a su situación. Si los hermanos siguen orando, Dios hará el milagro de concederle el propósito de visitarlos. No he podido ir, pero oren. Identifíquense con mi lucha también. Dios puede abrir la puerta y yo voy a estar con ustedes. ¿Y qué produce eso? Acciones de gracias porque Dios finalmente estaría dando respuesta a una petición o a las oraciones de muchos hermanos. Ese tema de consolar tiene que ver con varias cosas como hemos visto. Nosotros, pero principalmente lo que estamos diciendo es que debemos aprender a confiar o aprender de la prueba a confiar en Dios. La prueba debe hacernos personas más fuertes en Dios, con más seguridad en Dios, con más deseo de orar para que el Señor no solamente nos saque a nosotros de la prueba, sino de muchas personas. Estos días hemos oído de bastantes personas que han estado enfermas, en crisis. Estamos orando por ellos. Y hay que seguir orando unos por otros. Hay que recordar a nuestros hermanos enfermos, orar por ellos, ponerlos en la presencia del Señor. La crisis de ellos es grande, la mía es pequeña comparada con la de muchos. Puedo seguir orando para que Dios bendiga a nuestros hermanos. Y cuando estamos en prueba debemos buscar la salida. ¿Qué hemos hecho cuando estamos bajo la prueba? En la prueba nosotros a veces nos damos a conocer mucho. Casi me muero y ustedes ni cuenta se dan. Bueno, sí. ¿Y cómo va a ser uno? Publique en las redes, hermanos, estoy muriéndome, y ahí sí nos damos cuenta. Sí, porque ahí sí nos damos cuenta, yo creo que sí. Rápido ahí, todos poniendo caritas tristes. Bueno, lo más que podríamos hacer en las redes, poner una cara con una lágrima ahí. Bueno, pero ¿qué hacemos cuando estamos en la prueba? Se espera que en la prueba nosotros aprendamos a confiar más en Dios. La prueba nos ayuda a conocer qué Dios tenemos. Tan grande es nuestro Dios. No es un Dios de bolsillo. No es el Dios que colgamos en una cruz por ahí. No, es un Dios grande y poderoso que quiere trabajar con usted y conmigo. Y también tenemos que ser compañeros con los que sufren. Compañeros.
Cuando uno ignora el dolor de otro, algo está pasando en el corazón de uno. Pero nosotros somos compañeros. Tenemos una iglesia que está aprendiendo a ser compañeros también en la prueba, ¿sí? ¿Estamos orando unos por otros? Nos animamos a eso. Palabras de apoyo, quizá necesidad económica o lo que sea, pero nosotros tenemos algo que decir. Pero principalmente, si no tenemos las cosas que acabo de mencionar, aquí está el manual para ayudar a las personas. La palabra de Dios. Y uno puede hacer muchas cosas por las personas, pero si las personas acceden a que la palabra de Dios se les enseñe y quieren tomar la palabra de Dios para sus vidas, ya estamos avanzando en el asunto. Oremos por todos los hermanos. Si muchos oramos, se manifestará de alguna manera el Señor en nuestra necesidad. Permitamos también que la prueba nos ayude a crecer para ayudar a otros. Y también tenemos que seguir aprendiendo a tener confianza unos a otros. Tener esperanza en que otros nos están apoyando, eso anima. Entonces apoyémonos unos a otros. Entendamos a los que pasan por la prueba. Uno puede decir es que no, que son muy frágiles, son muy débiles y que ya deberían haber crecido. No, hay que entender a los que pasan por la prueba. Y dejemos que Dios nos consuele. Estemos prestos para recibir el consuelo de Dios en nuestras vidas. ¿Ha pasado usted en los últimos días por alguna prueba? ¿Qué puede hacer el hermano por usted? ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Contaría usted su prueba a un hermano, a una hermana? ¿Tendría la libertad de decirle, quiero que ore porque esta es mi necesidad? ¿Qué tal si mira allí a alguien que conoce usted? A mí me están viendo, pero yo quiero que miren a otros. Alguien que conoce que quizá usted sabe que tiene una prueba. Porque usted de espaldas no ha visto quiénes están, pero si vuelve a ver, ¿conoce a alguien que tiene una prueba? Una batalla, una lucha. Si no conoce, conocemos que hay familias hoy sufriendo por la situación que acabamos de oír, que se está viviendo en muchas familias. Podemos orar por estas personas. Podemos orar por alguien aquí. O alguien dice, oren por mí también, porque yo sí necesito que oren por mí. Tengo una carga demasiado pesada, no la quiero decir públicamente, pero sí tengo una carga. Quiero que oren por mí. Cierren sus ojos. ¿Ya vio la persona? Yo creo que no la vio, pero ojalá que sí. Es que yo soy muy juzgón. Pero es que si miro que doblan la nuca para allá, yo sé que estaban buscando a alguien. Pero hay alguien o recuerde a alguien por quien debe orar esta noche. Si no conoce a Cristo esa persona, usted permita que ore para la salvación de esa persona, para que tenga un buen consuelo de Dios, recibiendo el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, esta noche oramos. Muchas personas necesitan de nosotros, pero también nosotros necesitamos de otros. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Primero, que perdonen nuestros pecados, que docilites nuestro corazón para poder entender tu gracia, tu misericordia a favor de nosotros. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ver a otras personas. No solamente nosotros somos probados. Hay alguien aquí junto con nosotros, a la par de nosotros, o alguien en la casa, o alguien muy distante con que sabemos que tiene una batalla, una hermana allá que nos escucha o nos ve, fuera del país, con dolores, con penas, preocupaciones, enfermedades que no logra entender y que necesita ser consolada para poder entender el problema y luego ayudar a otros. Oramos, Padre, para que tú sigas trabajando. Tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en la vida de los hermanos, de las hermanas, de las personas que necesitan de ti. Nosotros también necesitamos. Aquí hay alguien, Señor, con un dolor, con una queja, con un problema. Un hermano de humilde condición que hoy por la mañana también estaba ahí con un dolor en su estómago. Y otras personas que necesitan
No necesariamente que nosotros les curemos, solo necesitan que oremos por ellos y ellos descansan en ti. Tu mano poderosa se manifieste, Señor, y muchas personas sean consoladas, muchos sean fortalecidos y muchos aprendamos de la prueba para poder salir con ganas, con deseo de ayudar a otros que encontraremos en el camino que pasan por diversas pruebas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, que hagas esa obra, que te manifiestes poderosamente en nuestros hermanos. Amén.